nos ha traído a este tiempo. No sé si tú eres de esta ciudad, de León, Guanajuato, o de dónde Dios te trajo, de qué ciudad, de qué lugar, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos trajo, nos salvó, nos llamó. Y hoy quiero que recordemos que somos embajadores del reino de Dios. Un embajador representa su país y va a representar, y es una persona que lleva un mensaje de lo que es su país. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios y tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de amor, de restauración y de reconciliación. Hoy en esta hora quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón y que le pidamos al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu hermosa palabra, por tus promesas dadas a nuestras vidas. Padre, hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelando esta palabra a nuestros corazones, que hoy cobremos nuevas fuerzas, un nuevo ánimo para este nuevo tiempo que comienza, Señor, donde vas a mover tu mano poderosa a favor de nuestras vidas y familias, situaciones y circunstancias que enfrentamos, Padre. Hoy declaramos que esta palabra es viva y eficaz y nos levanta en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos portadores de buenas noticias. Dos discípulos de Jesús nos van a enseñar el día de hoy algo importante que sucedió, algo extraordinario. Un día puede ser un día ordinario como cualquiera. Tú puedes pensar, el día de hoy es domingo, me levanto, voy a la iglesia, me voy a comer, descanso, duermo, porque al día siguiente voy a comenzar mis actividades. Pero sabes que en el corazón de Dios, amada iglesia, Dios ha preparado un sinfín de bendiciones. Dios tiene preparada esa palabra, eso que tú necesitas, esa respuesta para tu vida va a llegar en el momento menos esperado de tu vida. Pero como también nosotros como hijos de Dios somos portadores de esta gran bendición. La Biblia en el libro de Hechos capítulo 3 nos enseña una historia y un relato pequeño pero con un gran contenido. Verso 1 de Hechos 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios en Mateo 5: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra también. ¿Por qué habla Jesús y dice: ustedes son la sal de la tierra? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la sal? La sal da sabor. Si tú comes un alimento y pruebas que está insípido, tomas sal, le pones y puedes decir: qué rico, qué delicioso está, y lo puedes disfrutar. ¿Sabes, amada iglesia? Algo tan interesante y tan importante es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tú y yo que hemos conocido al Señor, somos los que le damos sentido a esta tierra. Somos los que le damos esa razón a nuestro Dios de hacer cosas grandes y maravillosas. La razón, por el motivo, somos nosotros, porque Jesús vino a redimir la humanidad. Y por eso les dice a los discípulos: ustedes son los que le dan sentido a la vida. Ustedes son los que le dan sentido a una ciudad, a una nación. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, comprados con la sangre de Jesús, y nuestra vida es para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y agrada el corazón de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Y una luz en la oscuridad, por pequeña que sea, resplandece, la podemos ver. Y dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú y yo no podemos escondernos. Somos la luz del mundo. Hay algo especial en nuestra vida que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Todos hemos recibido un milagro de Dios. Hemos experimentado la presencia de Dios, un cambio, una transformación, ese perdón cuando el Señor vino y levantó nuestras vidas. Y sabes, se puede ver ese cambio en cada uno de nosotros. Y las personas que están a nuestro alrededor lo pueden ver. Y dicen: tú eres diferente. Hay algo especial en tu vida. Eso es la luz, la presencia de Dios en nuestra vida. Y ser la luz del mundo es como lo manifestamos. Dice que a través de nuestras buenas obras. Es ayudar a los que están en la oscuridad. Es ayudar a los que están en oscuridad, a los que están atados en vicios, cautivos por el pecado, que están viviendo en una situación de oscuridad. ¿Por qué? Porque no pueden ver lo que tú y yo sí podemos entender, lo que podemos ver. Y por eso es que tú y yo podemos ser portadores de buenas noticias del reino de Dios, porque hay una esperanza. Porque Jesucristo compró en la cruz del Calvario salvación, restauración, perdón, reconciliación, sanidad para la vida de la persona. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y esto lo entendieron Pedro y Juan. Dice la escritura que acabamos de leer que ellos iban a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Y ellos a las 3 de la tarde dice que subían juntos. Aquí hay algo interesante, el poder del acuerdo. Iban dos discípulos de Jesús. Subieron juntos al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. ¿A dónde iban? Al templo. ¿A qué fueron? A orar, a tener una comunión con el Padre, una comunión con Dios, juntamente con los que iban a la iglesia.
Llegaron al templo y ellos iban a orar. Fíjate, ese era el propósito que ellos tenían. Y cuando ellos van, dice que era traído un hombre. La Biblia dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Quién estaba en ese lugar? Un hombre que tenía una necesidad. Era cojo de nacimiento. Eso significa que este hombre ya estaba desahuciado. Para él ya no había esperanza. Ya no iba al médico, ya no esperaba que algo sucediera en su cuerpo. No imaginaba, no soñaba que un día él podía caminar. Para este hombre, ese día que él fue o que lo llevaron a la puerta del templo, la hermosa, a la casa de Dios, era un día ordinario. Pero había dos hombres que creían la palabra de Dios, que entendieron esa palabra cuando el Señor los envió. Y un día Jesús les dijo, ellos entendieron la palabra que Jesús habló a sus vidas. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo que fueran, que sanaran los enfermos, que resucitaran muertos, que echaran fuera demonios, que habían recibido de gracia y que de gracia tenían que darlo. Ese día llegan a ese lugar y el hombre está en la puerta extendiendo su mano, y entonces le rogaba, dice, que le diesen limosna. Entonces les rogaba que le diesen limosna. Aquí hay una respuesta inesperada. Algo sucede en nuestras vidas, lo que Dios ha preparado. Y cuando hay alguien que escucha la voz de Dios y que se convierte en un portador de la esperanza del que lo necesita. El hombre extiende su mano para pedir una limosna. ¿Qué pedía el hombre? Limosna. Alguien dice piedad, piedad, misericordia, misericordia. Y entonces dice que Pedro y Juan, que estaban en ese lugar, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. El hombre está esperando que se le ofrezca algo, pero Pedro y Juan no metieron su mano a la bolsa, como que se estaban buscando algo. ¿Cuánto le daremos? ¿Con cuánto le ayudamos? Dice que mirándolo, fijando los ojos en él, en ese hombre, le dijo, míranos, míranos. ¿Qué eso significa? Eso en la vida de un hijo de Dios, que tenemos la respuesta. Porque Jesús nos ha dado autoridad. Él ha puesto de su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado autoridad en su nombre. Y entonces cuando ellos le dicen, míranos, dice la Biblia que ese hombre estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese es un portador de la bendición de Dios. Tú y yo somos portadores de esa bendición. Cuando hay una necesidad, amada iglesia, Dios nos ha puesto para que llevamos ese mensaje. No solamente Pedro le dijo, levántate y anda, dice que lo tomó de la mano y entonces lo levantó de la mano derecha y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Hay un día, hay un momento especial en el que Dios quiere obrar en nuestras vidas.
Y el día que nosotros pensamos que es el día más ordinario de nuestra vida, que no va a suceder nada, Dios tiene preparado un milagro y una bendición para nuestras vidas. Todos los días debemos levantarnos, amada iglesia, esperando ver la obra de Dios. Tenemos que declarar la palabra, pero también tenemos que llevar el mensaje a los que lo necesitan. Jesús nos ha entregado esa autoridad. Entonces todo el pueblo vio andar a este cojo. Y al ver andar a este cojo, lo reconocían que era el que se sentaba en ese lugar. ¿Qué sucedió? Se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido, porque nunca habían visto un milagro como ese. Yo no sé si hay una persona por el lugar donde tú vives, por donde tú pasas, que tiene una necesidad y no hemos hecho caso a la palabra de Dios y no nos hemos acercado a llevar el mensaje. Ya nos acostumbramos a ver que la situación esté complicada y solamente podemos decir: pobre de esa persona, ¿cómo le hará para sostener a su familia? Si no camina, si no puede trabajar, si no hace. Y nos acostumbramos a ver lo que la gente está viviendo. Pero hoy el Señor quiere tocar tu corazón y enviarte con esas personas para que les lleves el mensaje de perdón y de salvación. Muchas personas se encuentran en una situación de enfermedad por la falta de perdón en sus vidas. Muchas personas se encuentran en esa condición por causa del pecado. La Biblia registra que cuando había un hombre que estaba en el estanque del Siloé, que estaba paralítico, a ese hombre, cuando Jesús llega, pasa por donde está, le dice: ¿tú quieres ser sanado? En el estanque del Siloé venía un ángel de tiempo en tiempo y revolvía las aguas, y la primer persona enferma que se lanzaba en el agua era sanada. Y entonces cuando pasa Jesús, ese era un día quizá normal para ese hombre. Puede ser que hoy alguien tenga misericordia de mí y vaya y me lance en el agua. O quizá estaba tan cerca que podía hacer el intento de entrar en el agua. Y entonces Jesús le dice: ¿quieres ser sanado? Señor, es que yo no tengo quien me meta en el agua. No tengo quien en el momento que viene el ángel me tome y me ponga en el agua. Entonces Jesús le perdona sus pecados y ese hombre se levanta. Muchas personas están viviendo una situación de enfermedad o una opresión, algo en su vida por causa del pecado. Y solamente necesitan que alguien vaya y le diga: Jesús te ama, Él te quiere perdonar. Es necesario que tú entregues tu vida a Jesús, pero hace falta quien tome ese lugar y diga: Señor, yo soy ese Pedro y ese Juan que voy a ir y llevar el mensaje a esta persona. Jesús lo ve más tarde, más adelante, en otro lugar, y le dice estas palabras. Le dice: pórtate bien, haz las cosas bien, para que no te venga una cosa peor. Ya no cometas pecados. Y es necesario que tú y yo, amada iglesia, llevemos este mensaje. Jesús nos ha entregado perdón y nos ha dado libertad, porque alguien usado por Dios fue y te buscó, te encontró, tomó la decisión de compartirte del amor de Jesús y decirte que Jesús ya había pagado el precio, decirte que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para traer perdón, y tú solamente tienes que recibirlo en tu corazón. Ahora tú y yo tenemos que aprender a dar de gracia lo que de gracia
hemos recibido. La palabra de Dios dice que nosotros debemos llevar este mensaje y despojarnos de todo aquello que nos detiene predicar la palabra de Dios. Puede ser temor, puede ser miedo, puede ser vergüenza, lo que hay en nuestra vida. Y si voy y le digo, y si me rechaza, lo peor que te puede decir es: yo no quiero lo que tú me estás ofreciendo. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero hay un día y hay un momento que Dios ha preparado bendición para muchas vidas, pero nosotros somos los portadores de esa bendición. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es el tiempo que se active nuestra fe y comencemos a proclamar la grandeza de Dios, el poder de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, Él todo lo puede, Él todo lo quiere hacer, pero necesita de nuestra vida para que lo podamos llevar a cabo. ¿Y qué dice el Señor? Levántate. Quizá hemos estado quietos, tranquilos, y el Señor dice: levántate y resplandece. Que esa luz que ha sido puesta en nuestros corazones alumbre no solamente una vida, una familia y también sus generaciones. Hay grande bendición en poder compartir la palabra. Primera de Pedro 2:9. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Eso significa que el Señor nos eligió, nos escogió. Dice la palabra: desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Significa que en el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el ADN de Jesús viene a nuestra vida, porque somos adoptados como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dice que somos un real sacerdocio. Antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, solo el sacerdote elegido por Dios podía presentar ofrendas en el altar y sacrificios, y una vez al año entraba en el lugar santísimo. El pueblo no podía entrar, el pueblo tenía que esperar allá del atrio, más atrás. El lugar santísimo representa esta parte del altar hacia allá, el lugar santísimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó en dos y tuvimos acceso y entrada hasta el lugar santísimo. Ahora tú y yo podemos decirle Padre, podemos decirle Señor y entrar en esa intimidad con nuestro Señor. Antes era solo un sacerdote, ahora todos podemos tener acceso a la misma presencia de Dios, porque somos un real sacerdocio. Dice también que somos nación santa. La sangre de Jesús nos limpió, la sangre de Jesús nos santificó y nos apartó para un propósito eterno. Nos hizo un pueblo adquirido. ¿Qué es ese pueblo adquirido? Comprado por la sangre de Jesús, comprado por un precio, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Podemos ser un pueblo adquirido. Le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día alguien te vio a ti con una gran necesidad en tu corazón, de salud, de perdón en tu vida, con pensamientos o intentos de suicidio, y llegó en el momento justo a tu vida para llevarte el mensaje de la cruz de Jesús.
Tú y yo, amada iglesia, hoy estamos siendo llamados a eso. Estamos siendo llamados a llevar ese mensaje a las vidas de las personas que lo necesitan. Quizá es tu familia, son tus hijos, hay alguien ahí, pero ya nos acostumbramos a verlo. Mucha gente se había acostumbrado a ver al cojo estar sentado a la puerta y solamente darle una moneda. Pero hubo alguien que se atrevió a declarar la palabra de Dios, a creerla con todo su corazón y a decirle que en el nombre de Jesús iba a recibir ese día su milagro. Hoy es el tiempo, porque viene un nuevo comienzo para nuestra vida. Es el momento de dar fruto, es el momento de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado y poder llevar ese mensaje sin temor, porque Dios nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, amada iglesia, sino de poder, de amor y dominio propio. El mensaje ya está en nuestro corazón, ya está en nuestra vida. Ahora solamente debemos llevarlo a donde Dios nos dirija. Es un tiempo de proclamar, es un tiempo de hablar, es un tiempo de testificar, de anunciar, de declarar la grandeza y el poder de nuestro Dios. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees, amada iglesia? Si tú crees, dale un aplauso al Señor. Porque esto es para los que creen, para los que creen, para los que tienen fe. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Esa es la promesa, el respaldo de Dios para nuestras vidas, para los que creemos y nos atrevemos a ir y nos atrevemos a decir y a declarar la palabra de Dios. No pongamos un límite al poder de Dios, porque muchas veces podemos ver una persona en una silla de ruedas o en una condición diferente y decir: no, que vaya el hermano más ungido. No, a ver quién hay aquí. Es para los que creen. Y si tú crees, entonces tienes el respaldo de Dios en tu vida. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo va a clamar una persona que esté en una situación de necesidad si no ha creído en Jesús? ¿Y por qué no ha creído? Porque ¿cómo creerá en aquel de quien no ha oído? Nadie le ha platicado, nadie le ha compartido del amor de Jesús. ¿Y cómo oirá si no hay nadie que le predique? Hay muchas almas que no han escuchado el mensaje del Señor. Hay muchas personas que anhelan que alguien le lleve la palabra de esperanza que tanto necesita su corazón. Y necesitamos levantarnos y predicar la palabra. Necesitamos levantarnos y compartir, predicar, que la persona escuche, que sepa que hay alguien que le ama con un amor incondicional, que no importa cuántas cosas ha hecho, cómo ha vivido, cuánto pecado ha cometido, que hay alguien que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarlo, para libertarlo y para darle una nueva vida y darle vida en abundancia. Somos tú y yo, amada iglesia, que tenemos que llevar ese mensaje a cada uno de los que lo necesitan. Ponte de pie y vamos
a posicionarnos en ese lugar que el Señor nos dio. Los enemigos de la fe son la duda y la incredulidad. ¿Y si Dios no lo hace? ¿Y si no sucede? ¡Qué vergüenza! Esa es la voz del enemigo. Porque si Pedro y Juan hubiesen tenido esos pensamientos, la vida de este hombre no hubiese cambiado para siempre. Y hoy tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos pueden impedir ejercitar nuestra fe. Ahora yo te digo algo: si no sucede, ¿qué se pierde? Nada. Pero si tenemos esa fe y esa confianza y hemos creído en el poder de nuestro Señor, entonces es el tiempo de un cambio. Hay un tiempo donde Dios se está moviendo de una manera sobrenatural, y yo siento en mi espíritu que ese cambio es ahora. Vivimos un tiempo maravilloso en nuestro gran impacto viernes y sábado. Pudimos ver la mano de Dios moverse de una manera tremenda. Y es un tiempo en el que no solamente es en el gran impacto, es en tu reunión de hogar, es cuando tú estás con una persona, cuando compartes, sabes, porque el Señor anhela. El deseo del corazón de Dios debe ser nuestro deseo. Que nuestro corazón sea quebrantado con lo que quebranta el corazón de Dios. Y es ver que la humanidad se está perdiendo en pecado, en vicios, en adicciones, en la maldad. Y es necesario llevar el mensaje a sus vidas y a sus corazones. Porque qué triste es cuando el Señor, no sé si a ti algún día te pasó, yo ya tuve la experiencia, y es muy triste que alguien te diga: puedes ir a orar por una persona, y por alguna razón no pudiste, y el siguiente día te dicen: muchas gracias, ya falleció. Atender la voz de Dios es algo muy importante en nuestra vida. Si tú vas a ir en tu propia fuerza, quizá no suceda nada. Pero si tú vas a ese lugar en el nombre del Señor, creyendo la palabra, confiando en el poder, en la misericordia y en la gracia de Dios, vas a ver la mano de Dios obrar en esas vidas, en esos corazones, y vas a ver una transformación en ellos. Y le vas a decir: Señor, usa mi vida. Hay un tiempo glorioso. La atmósfera en nuestra ciudad está cambiando, pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que nuestros ojos físicos están viendo. Tenemos que hacerlo en lo espiritual, en la fe, en la confianza que tenemos que el Señor quiere obrar, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, diga todos, todos procedan al arrepentimiento y experimenten la presencia de Dios en sus vidas. Dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Padre. Hazme libre, Señor, hazme libre, Espíritu Santo. Quita de mi mente, de mis pensamientos, de mi corazón, todo obstáculo que hay, Señor, para declarar tu palabra, para confesar tu nombre, Señor, para anunciar tu grandeza, para llevar el mensaje de salvación, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Usa mis manos, Señor. Dirige mis pies hacia el necesitado. Pon palabra en mi corazón, Señor. Y que la unción de tu Espíritu se derrame, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Filipenses 4:17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo por medio de transferencia electrónica o depósito en cajero a las cuentas que aparecen en la pantalla.
o si lo prefieres, acudir a nuestras instalaciones en Centro Cristiano Torre Fuerte, de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.